ya estamos de vuelta y nos estamos preparando para que todo el mundo en casa deje lo que está haciendo para otra historia de Después de. Después de son historias de personas como vos, como yo, como cualquiera de nosotros, a las cuales les pasó algo. En este caso es un diagnóstico de un embarazo, de un bebé que está por venir, completamente desconocido. O sea, desde el arranque supieron que se venía algo distinto. Pero algo que era enormemente, después se dieron cuenta a la distancia de lo diferente que era, porque Wally, que es el chiquito que nació, tiene síndrome de Cantú. Son 100 casos en el mundo. Y el único como Wally acá en Rosario, y en el mundo es el único Wally. Ah, es el único caso. Es el único que... con su particularidad de una Claro. mutación diferente al resto de los Cantú. O sea, hay 100 Cantú en el mundo, por dar un número general, pero el único caso es el de Wally, la única variante. Es una referencia mundial, Wally. Vive acá en Rosario, es una referencia mundial. ¿Por qué? Porque es el paciente más pequeño que tienen detectada la enfermedad. Es una enfermedad rara, Cantú es el apellido del médico que la encontró, y que tiene, entre otras cosas, una carga de potasio. El cuerpo no domina la carga de potasio, con lo cual va produciendo desórdenes en todos los órganos del cuerpo. El problema que tiene Wally es respiratorio. Ahora es respiratorio, pero en algún momento pueden fallar todos los órganos. No hay algo puntual. La enfermedad de Cantú tiene esto, ¿no? De múltiples desórdenes de cada uno de los órganos. Bueno, ¿qué hizo esa mamá? ¿Qué hizo ese papá? ¿Qué hicieron todos en casa al enterarse y al decidir afrontar todo lo que se venía? La historia después de. Me llamo Ingrid, tengo 3 hijos. Agustina tiene 18, flamante estudiante de medicina. Santi tiene 5 y Wally tiene 4. Oh, y Wally llegó en medio de un huracán. Wally fue buscado. Sí, a Wally lo buscamos. También lo buscamos a Santi, lo buscamos en realidad los 3. El embarazo empezó a presentar problemas. Fueron muchas señales, todas separadas entre sí, pero que juntas indicaban de que a Wally le pasaba algo, pero no sabíamos qué. Fue un embarazo muy controlado, lo que ayudó a que se decidiera de que era necesario para Wally un lugar con un aneo de alta complejidad. Nosotros no entendíamos nada. Y se prepararon los médicos, nos preparamos nosotros y se preparó la familia. Eso es muy importante. Entonces pasamos por unas montañas rusas terribles porque nos encontramos con diagnósticos, con posibilidades de diagnósticos que eran incompatibles con la vida. Y mientras pasaba eso, Wally se nos iba de las manos, Wally se nos estaba yendo de las manos y no teníamos una respuesta concreta de qué era lo que pasaba. Wally se nos estaba yendo de las manos y no teníamos una respuesta concreta de qué era lo que pasaba. Y recién a los 4 meses, Wally estuvo internado hasta los 6 meses, recién a los 4 meses, una genetista que estaba haciendo su residencia, la doctora Lucía Bau, ella se cargó a Wally al hombro hasta que no dio con lo que ella pensaba que Wally podía tener. No paró de buscar y nos dijeron que sospechaban que Wally tenía síndrome de Cantú. No había ningún caso hasta ese momento registrado en Argentina y que existía la posibilidad de que en Estados Unidos encontráramos un centro que ellas creían que podía estar investigando el síndrome. Teníamos síntomas, nada más, que era todo lo que le había estado pasando a Wally. Y teníamos fotos de otros niños, porque una de las características del síndrome de Cantú es que son todos fenotípicamente muy iguales. Son muy parecidos, especialmente cuando son chiquitos. Me acuerdo que ese día, cuando ellas nos hablaron de la sospecha de que Wally podía tener síndrome de Cantú, nos mostraron fotos de esos otros niños. Y fue muy fuerte, porque había fotos de otros bebés y vos veías las fotos de esos bebés y los veías a Wally y decías, no puede ser. Eran Wally. Después empieza a jugar la genética familiar, ¿no? Cuando ellos empiezan a crecer. Pero en especial hay 2 nenes que los pudimos conocer que
a día de hoy me pregunta gente, ¿Wally tiene un hermano mellizo? Y vos decís, no. Y eso, ¿cómo puede ser? Un niño que no comparte familiarmente absolutamente nada con vos en la otra punta del mundo es el fiel reflejo de tu hijo. Los médicos te van a decir azar, y yo te voy a decir, después de estos casi 5 años, no. Fueron pasando cosas muy grosas con Wally que yo te voy a decir que no es azar. Pero después de enterarte de un diagnóstico así, lo primero que vos haces es te choqueás, porque decís, ¿para dónde voy? No puedo hablar con nadie, no le puedo preguntar a nadie. Es un nene que ya corre, camina, puede comer, juega y va al jardín con su acompañante terapéutica, siempre tiene que estar alguien con él. Así que bueno, hoy en día tiene una vida social como cualquier otro niño, con los cuidados de qué es lo que puede hacer y qué es lo que no, de acuerdo a su traqueostomía, pero después como cualquier otro nene. Hizo que la familia se uniera más y se apoyara más. Cuando nos piden la primera vez que lo llevemos a Estados Unidos, Wally es el paciente que ellos tienen con un diagnóstico precoz más chiquitito. Los pacientes con síndrome de Cantú están mucho tiempo hasta tener un diagnóstico. Años. Entonces era la primera vez que ellos tenían un paciente con un diagnóstico desde tan chiquitito. Entonces nos pidieron enseguida que lo lleváramos. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo lo llevamos? Y empezó toda esta movida de conociendo a Wally, lo que es la historia de Wally. Y ahora estamos en este camino de que todo esto que está pasando con Wally está ayudando a muchos otros niños más, familias que pudimos conocer en Estados Unidos el año pasado, que se pudieron incorporar a la investigación gracias a Wally, que los pudimos conocer. Es difícil porque tu vida cambia a 180 grados. Siempre me preguntan por ahí, ¿cómo haces? Yo no podría. Y lo haces. Por un hijo uno lo hace. Y jamás te parás a preguntarte, ¿voy a poder? ¿Qué estoy haciendo? No, capaz que después de que lo hiciste, decís, wow, ¿qué hice? Uno sigue. Y cuando vos ves felices a los seres que amás, ya está.